Hola a todos. Hola, profe. Hola Albert. Todos nosotros en nuestra vida cotidiana hemos lanzado pelotas, observado el movimiento de un patinador en el hielo, empujado un carro sin moverlo y muchas otras cosas que implican movimiento. Situaciones que nos han permitido desarrollar ideas intuitivas y de sentido común que parecen funcionar muy bien en la vida cotidiana. Pero estas ideas resistirán un análisis lógico contrastado con los experimentos. ¿Análisis lógico contrastado con experimentos? Sí, Albert. Uy, profe, ¿y eso a qué se refiere? Muy sencillo, Albert. Pon atención. Hoy iniciaremos una nueva experiencia de aprendizaje. Partiremos de nuestras propias ideas y a partir de esas ideas construiremos las leyes básicas del movimiento que fueron formuladas hace más de 3 siglos. ¡Súper, profe! Será muy divertido. Claro que sí, Albert. Los invito a que disfrutemos de la serie ¿Qué es lo que hace que el movimiento cambie? ¿Dónde está el control? Aquí está, profe. Albert, gracias. Muy bien, empecemos. Ay, no, presioné esto. No, profe, fui yo, me enredé con el cable. Conecta rápido entonces. Listo, profe. Bien, empecemos. Uy, si lo dejo empujar se detiene. Así que si quiero que se siga moviendo, debo seguir empujando. Veo que está razonando como el gran pensador griego Aristóteles. ¿Qué, profe? Aristóteles fue un gran observador de los fenómenos que ocurrían a su alrededor y durante sus 62 años de vida formuló los primeros conceptos conocidos sobre el movimiento y el universo. Conceptos que fueron aceptados y utilizados durante 2000 años. Si la fuerza cesa, el movimiento se detiene. Por lo tanto, la fuerza debe ser continua para que el movimiento también continúe. ¿Ves, profe? Yo tenía razón. Sucede lo mismo que con mi carrito. Aunque el carrito y la carreta se detienen, no por ello podemos afirmar que se necesite una fuerza continua para mantener el movimiento. ¿Y por qué no? Porque no hay argumentos suficientes para esta afirmación. Yo puedo daros todos los argumentos que necesitéis. Es que la profe me dice que si yo empujo mi carrito y este se detiene, no significa que sea necesario seguirlo empujando para que se siga moviendo. ¿Cómo que no? ¿Es que no os habéis dado cuenta de lo que acabó de ocurrir con esa carreta? Si los caballos no siguen ejerciendo una fuerza sobre ella, entonces el movimiento cesa. Lo que ocurre es que todos los cuerpos conocidos están conformados por diferentes cantidades de cada uno de los elementos básicos: agua, fuego, tierra y aire. Y de acuerdo a su composición, cada objeto tiene un movimiento natural. ¿Movimiento natural? Sí, por ejemplo, una piedra está conformada en su mayoría por el elemento tierra. Por tanto, su movimiento natural será normalmente hacia abajo y en línea recta. Pero si quisiéramos mover dicha piedra en otro sentido, necesitaríamos aplicarle una fuerza continua y causaríamos un movimiento violento como el que causan los caballos sobre la carreta que vemos allí. ¿En serio? Sí, claro. Un movimiento que no esté dirigido hacia la naturaleza del objeto es un movimiento violento, resultado de fuerzas de empuje y tracción, porque en el movimiento siempre participa un medio resistivo como el aire o el agua. Recordad,
el vacío es imposible. Uf, casi me pega. Afortunadamente era pequeña, porque si hubiera sido esa grande de arriba, te habría golpeado con toda seguridad. Habría caído con mayor velocidad y no hubieras tenido tiempo de esquivarla. Cuando se trata de explorar la naturaleza, no hay que confiar en el ojo humano. Es importante, pero muy limitado. Puede ser, pero un objeto más grande cae más rápido en proporción a su peso. Muy interesante. Gracias, señor Aristóteles. Con gusto, muchachos. Realmente lo que dijo el señor Aristóteles parece muy lógico, profe. Sus afirmaciones pueden parecer correctas a primera vista, porque en nuestra experiencia cotidiana solo vemos que los objetos se mueven cuando están siendo empujados, pero es necesario el experimento que apoye las teorías. ¿Experimento? Sí, Albert, experimento. Es decir, crear situaciones a través de las que se pueden comprobar las teorías planteadas, ya que el estudio del movimiento en la época de Aristóteles fue filosófico, basado en argumentos que podían idearse con la mente. Bueno, profe, ¿y cómo es eso del experimento? Pues esa es una fascinante historia, cuyo protagonista es el famoso científico italiano Galileo Galilei. Me gustaría conocerlo. Sería bueno conocer otro punto de vista. Galileo Galilei, desde muy joven, descubrió su gusto por las matemáticas y la física, caracterizándose por no aceptar ciegamente los conceptos ya conocidos, sino por formular sus propias concepciones mediante experimentos muy ingeniosos y explicativos de cada una de sus teorías. Se le conoce como el padre de la experimentación. Señor Galileo, ¿puedo preguntarle qué está haciendo? Voy a comprobar a los seguidores de la tradición aristotélica que se puede dudar sobre la afirmación que los objetos de mayor peso caen al suelo con mayor velocidad. ¿Los cuerpos no caen con velocidades proporcionales a su peso? Soy escéptico. Observo el movimiento, pero además mido la distancia que recorre el cuerpo y en cuánto tiempo. Bien. ¿Y me puede decir cómo es que va a ser su demostración? Es muy sencillo. Voy a subir a lo alto de la torre llevando estas 2 balas de cañón con distinto peso y las dejaré caer a la vez para que ustedes aquí abajo se den cuenta que realmente caen al tiempo. Parece que la más grande caerá primero. Puede que sí, pero hasta que las cosas no son comprobadas mediante una experiencia que las confirme, no podemos decir que sean ciertas. No puede haber investigaciones sin experimentaciones. Cierto. Experimentación. ¡Ey! ¡Prepárense porque ya va a empezar el experimento! ¡Ahora! ¿De verdad que cayeron al mismo tiempo? Y las 2 balas tienen pesos muy diferentes. Así que, ¿cómo te parece, Albert? ¿Te diste cuenta que con la simple observación no podemos sacar conclusiones apresuradas? Sí, profe. Me doy cuenta. Y ahora en adelante buscaré que todos los conceptos que escuche estén apoyados en experimentos. ¿Ven? Sin importar el peso de 2 cuerpos, la velocidad de caída solo puede ser afectada por el rozamiento de los cuerpos con el medio. Y en un medio tan tenue como el aire, los 2 cuerpos caen con la misma velocidad sin importar su peso. Señor Galileo, yo pensaba que el peso de un cuerpo influía en su velocidad de caída. Pues ya ves que no, bambino. En el vacío, una pluma y una bola de plomo caen con exactamente la misma velocidad. ¡Wow! Vengan, tengo otros experimentos y sé que les ampliarán más conceptos. Le aseguro que nada me gustaría más, señor Galileo. ¡Presto, presto! Aquí estamos, señor Galileo. Observen, he juntado estos 2 planos inclinados y si suelto esta bola, ella descenderá, pasará por el fondo y volverá a subir por el otro plano deteniéndose casi a la misma altura de la que fue soltada. Si bajo el segundo plano un poco y vuelvo a soltar la bola, veremos que esta recorre más distancia, pero al final se detiene casi a la misma altura de la que fue soltada. Pero ¿por qué no llega hasta la misma altura, sino casi hasta la misma altura? Este caro bambino. Ese es el punto interesante. Lo que evita que la esfera llegue a la misma altura de la que fue soltada es la fricción, ya que en una superficie más lisa la esfera llegará más alto. ¡Qué interesante! Mira lo siguiente. Al bajar por el plano inclinado, la esfera gana rapidez, pero al subir la pierde. Uy, y entonces sobre un plano horizontal no incrementará ni reducirá su rapidez. Sí, el movimiento no tendría fin. Verifiquemos con otro experimento.
Observen que si coloco esta esfera en la superficie rugosa y la golpeo, ella se detiene a poca distancia. Ahora, si hago lo mismo con esta otra esfera en esta superficie menos rugosa, la distancia es considerablemente mayor, pero al tomar una tercera esfera y hacer lo mismo en una superficie lisa, vemos que recorre toda la distancia posible. Y si la longitud de esta superficie fuera infinita, la esfera nunca pararía, suponiendo que no hubiese ninguna fricción, obviamente. Es decir, recorrería distancias iguales en tiempos iguales. Ahora recuerdo, esto significa que la velocidad es constante. Eso es muy interesante, señor Galileo. Cuando existe rozamiento, la esfera recorre distancias más cortas, y a medida que el rozamiento disminuye, la distancia recorrida es más grande. En pocas palabras, caro bambino, se necesita una fuerza externa para poner al cuerpo en movimiento, pero ninguna fuerza externa para mantener al cuerpo moviéndose con velocidad constante. Se puede concluir que un cuerpo puede estar en movimiento, aunque ninguna fuerza neta actúe sobre él permanentemente. He aprendido muchas cosas, y sé lo importante que es experimentar antes de formular los conceptos. Gracias, señor Galileo. Fue un placer, jovencito. Lo que Galileo nos explicó se conoce como el principio de la inercia. Si un objeto se abandona a sí mismo, si no es perturbado, continúa moviéndose con velocidad constante en una línea recta, si estaba originalmente moviéndose, o continúa en reposo si estaba en reposo. Exacto, Albert. ¿Por qué se sigue moviendo? No lo sabemos, pero es así. Un objeto que se mueve tiene una cantidad de movimiento intrínseca que no necesita otra causa para mantenerse por sí mismo. Observa, profe. ¡Coeficiente de rozamiento! ¡Movimiento continuo! ¡Albert! ¡Albert! ¡Cuidado, Albert!